Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar con ustedes esta tarde. La presentación está enfocada en cuáles han sido los principales retos en la formación del Índice Global de Impunidad, tanto en la versión global como en la versión México, ya que pues, muchos de estos retos son muy similares. Para ello empezamos señalando pues qué es un indicador, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Y bueno, un indicador finalmente pues es una herramienta que nos va a ayudar a identificar el estado o el resultado de un tema que nos interesa, que en este caso fue la impunidad. Lo que busca es convertirse en una señal que nos indique cuál es el desempeño que tiene un tema a partir de un concepto básico del cual se desarrolla. ¿Por qué hablo de un concepto básico? Porque esto es fundamental para entender cómo se construye también el indicador del que les vamos a platicar ahora. Para cumplir con esta tarea, los indicadores deben cumplir con ciertos requisitos. En esta lámina señalamos dos instituciones que han marcado pues muchos de los criterios que deben seguirse para construir indicadores en temas sociales, que ha sido tanto el Coneval como CEPAL. En estas dos instituciones se ha señalado pues cuáles son como los temas básicos muy específicos para generación de indicadores, enfocada principalmente en temas de evaluación, pero no son relevantes también para la construcción de este tipo de indicadores. Es importante destacar que si bien esto se ha enfocado en programas sociales, para medir impunidad encontramos algunos otros retos distintos a los que se encuentran cuando se está haciendo un indicador para una evaluación específica. Es importante señalar que bueno, el índice se convierte en una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud en más de una relación con el tiempo o con el espacio. ¿Por qué lo señalo? Porque un dato en aislado, sin su contexto, no nos dice nada. Y es importante tener muy claro de qué contexto y en dónde es que se está obteniendo esta información. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos básicos que tenemos claros para construir un indicador? Bueno, primero debe representar una relación entre dos o más variables y necesita un contexto al menos temporal y geográfico que le permita entenderse mejor. O bien, bueno, esto se puede también, por ejemplo, hacer contrastando el indicador, ya sea contra la misma región geográfica, como hacemos en el índice para el capítulo México, o bien, como se hace a nivel global, contra otros estados. Esto nos permite, si bien no tenemos todavía una línea de tiempo, sí nos permite comparar qué pasa en estas diferentes regiones en un mismo momento en el tiempo y con un mismo grupo de variables que nos explican el concepto a partir del cual fuimos construyendo este indicador. Tanto Coneval como CEPAL coinciden en que un indicador es útil en tanto pueda reflejarnos ciertas dimensiones. No debe reflejarlas todas, pero debería podernos ayudar en ciertas dimensiones, que son estas que señalamos aquí. Eficacia, que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en una relación o un mínimo esperado de desempeño. Y en el IGI, bueno, se mide el grado de cumplimiento comparado con otros países o comparado contra otros estados. Eficiencia, que mide la relación entre dos magnitudes, por ejemplo, la producción de un producto contra los insumos utilizados para esto. En el IGI, muchas de las variables que se utilizaron lo que medían era en relación, por ejemplo, con la población. En la calidad, lo que se refiere es las capacidades o características identificadas para responder frente a los bienes o servicios o el tema que se está produciendo. Y en el IGI lo que buscamos es obtener información específica sobre las capacidades en cada etapa del proceso que pueda permitir o inhibir la impunidad. A eso se refiere nuestro indicador. Y bueno, la última dimensión que señalan estas dos instancias es la economía, que en este caso no entramos tanto en el tema del uso eficiente de recursos para producir un resultado en específico. ¿Cómo se ha medido la impunidad en México y en el mundo en general? Es un tema que se ha tratado de medir por diferentes vías, pero que tiene varios problemas, como podemos imaginarnos, y bueno, aparte de eso se los iremos conversando ahora. Los ejercicios que se han realizado en México, primero que nada está el ENVIPE. La ENVIPE es la encuesta que hace INEGI para medir la victimización y percepción de seguridad en nuestro país. ¿Qué nos da en términos de impunidad? Nos da la cifra negra reportada. Esta es únicamente la cifra negra, es decir, aquellos delitos que nunca llegaron a registrarse en ninguna agencia gubernamental. En México Evalúa también ha hecho varios esfuerzos para hacer una medición que se acerque a estos temas de impunidad. Y las variables específicas que han medido ellos es víctimas visibles e invisibles, un índice de impunidad promedio y un índice de impunidad de delitos graves.
INCO ha trabajado México Anatomía de la Corrupción, donde señala que si bien la medición de impunidad es prácticamente imposible, plantea el desarrollo de indicadores que se aproximen a esta materia. Y tenemos otro ejercicio que lo ha realizado el Institute for Economics and Peace, que es el Índice de Paz México, donde básicamente se maneja un indicador de eficiencia del sistema judicial entre sus elementos más relevantes. Mide más bien la relación entre condenas por homicidio y los homicidios cometidos en un año determinado para medir la impunidad. ¿Cuál es el principal reto que encontramos frente a estos indicadores que al final acababan no midiendo propiamente la impunidad? ¿Por qué? Porque encontramos varias dificultades, como puede ser, por ejemplo, el rezago judicial. Si uno toma un mismo año para evaluar los homicidios cometidos o registrados, por lo menos, contra aquellos que se resolvieron, probablemente hasta tengamos un número positivo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos que no se resolvieron en años anteriores y que se están resolviendo ahora, y no necesariamente estos que se cometen en este año se resuelven en el mismo año. Entonces, se vuelve muy difícil hacer de esto una única medida de la impunidad. A partir de eso es que hemos trabajado con un concepto que desarrolla Naciones Unidas, que es este que les presento en esta lámina. Por impunidad, dice Naciones Unidas, se entiende la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como la responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. A partir de esta definición, lo que vemos como base es que la impunidad se entiende también desde Naciones Unidas como un proceso, es decir, no solamente es un delito que queda sin ser castigado, es todo, es que no se denunció, es que no se procesó, es que no hubo las condiciones para poder determinar si había un culpable o no, es que ese culpable vaya a la cárcel y cumpla con su condena. Entonces, a partir de este proceso completo es que fuimos trabajando el concepto de impunidad. Y Gabriela Cordurier les va a explicar un poco más de cómo fuimos enfrentando estos retos.